¿verdad?, de un curso que desarrollo con más tiempo, más calma, en la universidad, de doctorado, sobre este tema, de teoría de la matemática con énfasis particular en el tiempo. Entonces, ahora es un desafío de tratar de pensar, centrar en estas dos sesiones, en estas 16 horas escasas que nos está a punto, esta información. Bueno, entonces, yo voy a hacer esta panorámica, un poco para saber de qué estamos hablando, de esto de la didáctica de la matemática, ¿verdad? Tener una panorámica un poco global, para luego irnos situando las posiciones de cada uno de nosotros y confrontarlas y ver qué posibilidades de progreso y de articulación podemos tener en esta dirección. Bueno, entonces voy a ver si voy a ir desarrollando un poco las principales ideas de esto. Todos estos documentos, a partir de los que tienen en el CD, ¿verdad?, están disponibles en la página web de nuestro grupo, que están aquí, en la UGR, Universidad de Granada, y además también pienso que algunos de ustedes conocen que hay un foro de discusión que se llama Teoría EduMat, que está en Yahoo Groups, está aquí. Yo creo que no hace falta apagar la luz, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? ¿Sería mejor apagar la luz? Se ve bien, ¿verdad? Así, y está con más alegría, ¿no? Bueno, entonces, digo para que en el futuro aquellos que muestren un cierto interés en estas cosas, bueno, pues pueden tener más información de esto, porque estas lecturas que yo he seleccionado son parte de una monografía un poco más extensa, unas 20 y pico páginas, que está disponible en la red. Todos estos documentos están disponibles en la red también, ¿vale? Y, como digo, hay posibilidad de interactuar con un foro bastante más amplio de cualquier idea que se quiera comentar. Este foro de teoría del mar. Entrando en nuestra página, pues hay acceso ya al foro y a los documentos. Bien, entonces, en esta lectura, que es una versión actualizada, reciente, de un artículo que publiqué en el año 91, que se llama Hacia una teoría de la educación matemática, uno creo que lo ha leído, lo conoce, que está publicado en la editorial Síntesis, en un libro sobre perspectiva de la didáctica de la matemática. Entonces, esto digo una revisión revisada y ampliada con algunas ideas, tratando de dar una panorámica global. ¿Cuáles son los temas que abordamos en ese trabajo? Que, como digo, luego después ustedes pueden leer más despacio y podemos interactuar, pero bueno, para dar una idea general. Ahí comentamos esta idea de la didáctica, la matemática o educación matemática, es un tema un poco, y las relaciones de la didáctica con otras disciplinas, ¿verdad? Las principales líneas de investigación, citamos muy brevemente cuáles son esas principales líneas y planteamientos, una reflexión sobre la naturaleza de la didáctica de la matemática, sobre cómo si es una tecnología, una técnica, un arte o es un saber científico, una disciplina científica, una reflexión un poco después de haber hecho esa presentación un poco global. Después hemos añadido un apartado sobre paradigmas, problemas y metodologías de investigación, que siempre que hacemos una tesis de maestría o de doctorado nos encontramos con ese problema, el problema de los paradigmas, de los enfoques, el interpretativo, el positivista, el cualitativo, todas esas cosas también hay. Desde la perspectiva de la didáctica de la matemática, pues hay también unas ideas de síntesis. Y finalmente, algunas reflexiones sobre el estado actual de la didáctica a nivel internacional. Yo sé que es muy dispar, muy diverso, muy diferente en distintos países, ¿no? Entonces hago ahí unas consideraciones generales sobre el estado de consolidación final. ¿Vale? Entonces esa es un poquito la idea de esto. Vamos entonces a ir planteando de manera sintética, porque no quiero, yo me gustaría dedicar a esto una primera sesión, es decir, las sesiones de trabajo de la mañana vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Con un descanso intermedio, dos partes, y puede haber en pantalla lo mismo, dos sesiones divididas en dos partes con un descanso, ¿vale? Entonces, en esta primera parte quiero dejar terminado esta parte de perspectiva general, para la segunda parte de la mañana ya empezar con el tema del marco teórico ontogenético, ¿vale? Entonces vamos a ver.
no sé si voy a controlar bien el tiempo, porque vamos de la interrupción. ¿Cuándo podemos hacer la interrupción, Mario? 20 minutos. Bien, pero ¿en qué momento? Vamos a ver, son a las 10. A las 10 podemos hacer esa interrupción. Bien. Bueno, entonces, primero que podemos discutir es sobre el tema de una distinción entre educación matemática y didáctica matemáticas. ¿Verdad? ¿Qué diferencias hay entre esto y hay? O también, por ejemplo, podemos hablar de la matemática educativa, como utilizan en México, utilizan esa expresión, y creo que en muchos países latinoamericanos también se está utilizando esa idea de matemática educativa. Entonces hay una primera reflexión en este documento, que luego pueden leer más despacio sobre esto, ¿no? Bueno, verán que ahí estamos quizás un poco nadando como un poco indecisos. En una parte, siguiendo a una propuesta de Steiner hace un tiempo, educación matemática pues es la traducción de lo que los americanos y los anglosajones llaman Mathematics Education, educación matemática. Mientras que didáctica de matemática es una expresión que se utiliza fundamentalmente en los países de Europa continental, y es la didactique de la matemática en Francia, la didáctica de la matemática en España y en Italia. En fin, no sé aquí en Venezuela exactamente qué es lo que predomina. Educación matemática. Educación matemática, ¿no? Bien, entonces, entonces por una parte hay interpretaciones que es lo mismo, educación matemática, que didáctica de matemática, y en otro sentido no. La didáctica sería algo como más restringido, como la disciplina científica, mientras que la educación matemática sería como un sistema como más global que comprendería, incluiría a la didáctica de matemática. Esa es una perspectiva. Y es lo que yo he tratado aquí de sintetizar en las posibles definiciones. La didáctica de la matemática es la disciplina científica y el campo de investigación cuyo fin es identificar, caracterizar y comprender los fenómenos y procesos que condicionan la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Pero estamos hablando como disciplina científica, campo de investigación. Mientras que como educación matemática sería el sistema social, complejo y heterogéneo, porque incluye teoría, desarrollo y práctica sobre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, de esa manera incluiría la didáctica como un subsistema. Quizás entienden bien. Luego después podemos comentar esto si le interesa un poco más despacio. ¿Cómo consideraríamos aquí la matemática educativa? ¿Cómo usan, básicamente en México, que es el Timberstadt, que fue donde surgió esa expresión? Creo que más bien iría ligado a didáctica de la matemática. Es decir, no es que sea, yo entiendo que la matemática educativa no es algo diferente a estas cosas, no es diferente a educación matemática o a didáctica de la matemática, es una de las dos cosas, porque no hay más donde es más espacio para crear estas cosas, ¿no? Bien, en este esquema que yo tomé de Steiner, sabéis que Steiner fue un investigador alemán que ha trabajado mucho en estas cuestiones, básicamente estaba interesado por lo que llamaba la teoría de la educación matemática, era un profesor en Bielefeld, y básicamente sus trabajos estaban centrados en clarificar la naturaleza de la educación matemática, de la educación por matemática. Entonces, Steiner hace este esquema en un artículo en el que pone la educación matemática o didáctica matemática, que sería este redondel de acá, dentro coloca una noción que llama teoría de la educación matemática. Theory of Mathematics Education. Como sería la parte, digamos, más teórica, más fundamental, ¿verdad?, sobre la educación matemática. Aunque él en este trabajo identifica educación matemática y didáctica de la matemática, pero en realidad pareciera como que la teoría, esta parte de aquí, comprendería mejor, sería mejor identificada con esa idea restrictiva de didáctica, sería más bien la didáctica matemática. Bueno, entonces él lo que añade por fuera de este sistema es el sistema de educación matemática, el sistema de enseñanza de las matemáticas, que también incluiría la formación de profesores, el desarrollo curricular, material didáctico, evaluación, todo el sistema, ¿no? Bien, por fuera coloca una especie de flor, una serie de pétalos, en el que pone todas las disciplinas relacionadas con la educación matemática. Y entonces, pues quita la matemática, ¿verdad?,
la epistemología y filosofía de las matemáticas, la lingüística, la psicología, la sociología y todas otras disciplinas, más disciplinas que hay que alrededor. Bien, pues es una panorámica. Claro, esto nos está dando una idea de la complejidad del campo, porque bueno, hay una disciplina que se va gestionando, va creciendo, pero que está en interacción con otras disciplinas, lo cual añade una complejidad al estudio en definitiva son los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Aquí además he colocado este esquema de otro Higginson, es un autor en un artículo de Pordeleni hace ya un tiempo, que hablaba de las 4 disciplinas básicas que están interactuando con la educación matemática. Él pone un esquema de tipo tetraédrico para explicar esta situación. Que estarían las matemáticas, que nos llevarían o responderían o se centrarían en el qué enseñar, la filosofía, por qué enseñar, la sociología, a quién y dónde, y la psicología, cuándo y cómo. Bien, una propuesta también complementaria de la anterior. Bueno, después de esta reflexión, que luego si les interesa podemos dar más, en este trabajo hacemos estas reflexiones sobre si la didáctica de las matemáticas actualmente se puede considerar como una disciplina científica, ¿verdad? Y que aquí incluyo estas ideas de Romberg y de Kuhn que especifican cuáles son las condiciones que debe reunir un campo para ser considerado una disciplina. Entonces se centran en 3 aspectos. Por una parte, que haya un grupo o grupos de investigadores con unos intereses comunes. Después, que estén interesados por la descripción de unos fenómenos, descripción, explicación, predicción y comprensión de unos fenómenos específicos, y que haya un marco conceptual y metodológico, que se comparta en esa comunidad. Entonces, esa es un poco la idea de que para poder hablar de una disciplina, grupo, problemas, marco, herramientas teóricas. Bien, en relación a este tema, porque claro, el estado actual, como luego vamos a ver, es que, por supuesto que sí hay grupos de investigadores a nivel internacional, en cada país, cada vez eso va articulándose de una manera mejor. Es decir, hay grupos de investigadores, por supuesto, con intereses comunes también, porque son los intereses de mejorar la enseñanza de la matemática, ¿verdad? De manera que, sí, y todos tratan primero de describir, de explicar, de predecir qué puede pasar, de comprender los fenómenos de las enseñanzas de aprendizaje. Ahora, donde hay un gran conflicto es en el tema de los marcos conceptuales y metodológicos, que en realidad no se comparte poco, ¿no? Bueno, luego veremos a ver cuál es este autor Schulman, no lo conocerán, dice que en una ciencia humana y social es natural y hasta positivo estas discrepancias, que existan escuelas competitivas en la ciencia social. Bueno, otro punto de reflexión es la relación entre la didáctica de la matemática y otras disciplinas relacionadas, las teorías más generales, por ejemplo, entre la didáctica general, ¿verdad? La pedagogía, la didáctica general, y la didáctica específica, en nuestro caso particular. También ahí hay una cierta conflicto, ¿verdad? Y competencias también. En este trabajo, si luego lo leen ustedes más despacio, se realiza un poco esto. Y, bueno, por lo menos desde el punto de vista de los didactas de la matemática, ¿verdad? Se ve que las teorías de tipo psicopedagógico más generales pues son insuficientes como herramientas para hacer ese trabajo de describir, explicar, predecir, construir. De manera que yo pienso que cada vez menos, o sea, están más consolidadas las didácticas específicas y, de este modo, más respetadas por esas otras disciplinas, que en algún momento hay ciertos planteamientos de didáctica general o de psicología de educación donde realmente las didácticas específicas quedan un poco arrinconadas con el aspecto de desarrollo de materiales, de recursos específicos, y se niega en cierto modo, o se ha negado en algunos momentos,
un espacio de reflexión teórica y de fundamentación. Creo que ya eso está un poco más superado, ¿no? Claro, porque estas teorías de tipo general, ¿verdad?, que valen para cualquier contenido, para cualquier cosa, según criterios, yo no es que sea una frase, suelen ser descripciones demasiado superficiales y vagas de unos fenómenos que son muy complejos, ¿verdad? Es por ahí cito en algún autor que hace esa expresión, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el matemático, cuando reflexiona, digo matemático en sentido general, es decir, la persona que está interesada, tiene un conocimiento de la matemática y está preocupada por los problemas de la enseñanza y del aprendizaje matemático. Entonces, el matemático, cuando reflexiona sobre los propios procesos de creación y de comunicación de la matemática, se ha visto obligado, ya os digo aquí una frase un poco sintética, a practicar el oficio de epistemólogo, es decir, de reflexión filosófica de qué es esto de la matemática y qué modelos hay, pero también de psicólogo, cuando dice, bueno, era el infinito, el infinitésimo, o claro, qué es eso, cómo, es decir, la psicología también, desde la perspectiva de la macro matemática, o sea, tiene que hacer ese tal, o también aspectos sociológicos. Y en definitiva, todo ese trabajo epistemológico, psicológico, sociológico y más cosas, en definitiva, es ese nuevo oficio o profesión que es el de didacta de la matemática. Bien, no sé si luego cualquier cosa la podemos discutir, ¿no? Sobre esto voy a ir intercalando algunas lecturas complementarias sobre estas cuestiones. En este caso concreto hay un trabajo, un artículo de Josep Gascon, un colega de Barcelona, que tiene publicado en la revista Recherche de Mathématiques un trabajo interesante llamado Evolución de la didáctica de la matemática como disciplina científica. Es un trabajo sistemático, está en castellano y está disponible, digo porque localizar esta revista aquí a lo mejor no es nada fácil, pero está disponible en el foro Teoría del Humano, en el archivo, el capítulo de archivo, y lo pueden descargar si quieren profundizar un poco más. En este trabajo de Josep Gascon se ve una tendencia, como luego vamos a ver, a resaltar la didáctica francesa, digamos, porque, bueno, luego llegaremos a ese aspecto de la didáctica francesa, el lugar que actualmente tiene. Bueno, vamos a hacer una síntesis de las principales líneas de investigación en didáctica de las matemáticas, pero en este documento que luego podrán leer, hemos reunido una serie de ideas sobre hay unos problemas, una línea sobre teoría y filosofía de la educación matemática, otra sobre psicología de la educación matemática, la didáctica que algunos llaman fundamental o la resolución matemática, el interaccionismo simbólico, la fenomenología didáctica y otras teorías y líneas. Ahí hay una serie de ideas sobre este aspecto, ¿no? Entonces, sobre la teoría y la filosofía de la matemática, ahí tenemos a Steiner, ¿verdad?, que Steiner y Poller en realidad son los representantes de toda esta preocupación sobre los fundamentos de la investigación. Voy a decir muy poco. En realidad este grupo Steiner en el año 84 creó un grupo de trabajo asociado al IFME que se llama Theory of Mathematics Education, y entonces establecieron allí, se reunieron las personas interesadas en este aspecto y establecieron una especie de programa de trabajo y de reflexión sobre este tipo de cosas. Entonces había como 4 líneas principales, o 4 tópicos principales de reflexión. Primero, la identificación y formulación de los problemas básicos, sobre el fundamento, la metodología de la educación de la disciplina, tratar de desarrollar una perspectiva global y sistémica que comprenda tanto los aspectos de investigación, del desarrollo y de la práctica, porque claro, los problemas de educación matemática evidentemente son problemas prácticos, que hay que tomar decisiones. El profesor tiene que tomar decisiones todo el día en su clase, ¿verdad?, sobre qué enseñar y cómo enseñarlo, una dimensión práctica, pero también tiene un componente de investigación, de reflexión teórica, ¿verdad?, porque los problemas son complejos y hace falta separarse un poco de la práctica para poder clarificar. Y entre esos dos mundos, un poco de la investigación básica, de la investigación académica, ¿verdad?, que lo que pretende es aportar básicamente conocimiento
conocer, explicar, ¿verdad? Entre esos dos mundos de la práctica hay un mundo de desarrollo de documentos, de materiales, ¿verdad? Que faciliten el trabajo, que la traducción y la aplicación del conocimiento, digamos, más teórico al mundo de la práctica. Entonces, esta perspectiva global es necesario tenerla también, ¿no? Y era uno de los objetivos que quería. Y finalmente, la organización de la propia investigación, en general como un todo, y ellos hablaban de una reflexión sobre la propia naturaleza de la didáctica, etc. En este grupo organizaron 5 conferencias internacionales en estos años, hasta el 91, y ya a partir del año 91 yo estuve participando en todas las reuniones en algún momento, en las últimas reuniones, y ya cuando Steiner falleció hace poco tiempo, fue el pasado cuando falleció, no, fue en enero de este año falleció el profesor Steiner, ya no se ha celebrado más, porque además se ha, en cierta manera, a partir del año 90-91 surgió otra persona que ha aglutinado este tipo de intereses muy bien teóricos y filosóficos, que es Paul Ernst, que está en la Universidad de Exeter, más joven y tal, y entonces me imagino que conocen algunos de ustedes los trabajos de Paul Ernst. En el año 91 publicó un libro importante que se llama Philosophy of Mathematics Education, ¿verdad? Y también empezó a editar una revista que se llama POME, Philosophy of Mathematics Education, que está disponible en la red. Puedes poner aquí cualquier cosa, esta ya aparecen esas. Es una revista, perdón. Me cuenta Mario que lo más que ustedes a lo mejor no están, no conocen este foro, no están suscritos, pero que es fácil. Luego después puedo repetir, en nuestra página web, en UGRJ Godino, ahí hay una entrada ya que se puede uno suscribir, más adelante podemos comentar cómo hacerlo. O sea, ¿por qué están puestos aquí en el foro? Esto es, ¿sabes? En los foros de discusión, en las carpetas donde se colocan archivos. Bueno, pues porque yo he hecho esta traducción y no le he pedido permiso ni a la editorial ni a los autores para traducirlo, lo he traducido y no lo puedo poner de una manera pública en mi página. Entonces, por eso lo he puesto en un foro que está restringido a personas, ¿verdad? Por eso estas lecturas no las están libremente distribuidas, porque no se puede pedir. Sin embargo, van a ser muy contentos los autores si le digo que he traducido y lo pongo ahí a disposición, pero no sé la editorial de la Kruger lo que diría. No creo que se ponga muy contento la Kruger, aunque sí lo haré. Bueno, entonces esa lectura. Ahora vamos a hacer algunas reflexiones sobre, vemos que esta idea de la línea de fundamentación teórica, la reflexión filosófica, ¿verdad? Entonces, otro, más que línea, corriente, enfoque de la investigación, es lo que decimos como psicología de la educación matemática. Bueno, quizás sí deben de conocer ustedes la existencia de un grupo internacional de investigación que se llama el PME, Psychology Mathematics Education, un grupo internacional que celebra congresos todos los años con ese enfoque, psicología de la educación matemática. Está también organizado, lleva ya, me parece que son 28 o 29 reuniones manuales, lleva ya casi 30 años funcionando y funciona muy bien, ¿verdad? Y eso va a tener, como ahora voy a comentar, algunos problemas en el sentido de que ha enfocado la didáctica de la matemática, ¿verdad?, hacia una orientación, una orientación muy específica y limitada, ciertamente. Bueno, entonces se ha tomado, o sea, se continúa y se está aplicando ya de una manera específica a la educación matemática trabajos de psicólogos que uno conoce, Piaget, Vygotsky, Ausubel, etc. Bien, yo aquí hago esta expresión de vaguedad y generalidades que cuando se trata, sin quitarle mérito evidentemente a estos prestigiosos psicólogos y clásicos psicólogos, pero en realidad excepto Piaget, que sí hizo investigaciones específicas sobre el aprendizaje de nociones matemáticas, del número, de la geometría, de la probabilidad, ¿verdad? Pero investigaciones de tipo clínico que estaban orientadas ¿a qué? Estaban orientadas a una epistemología genética, cómo el individuo, ¿verdad?, va madurando y generando ideas matemáticas.
pero no está ligado a un contexto educativo específico, no es un proceso de enseñanza y aprendizaje, es una evolución en el tiempo, ¿verdad? De manera que eso crea, bien, y Vygotsky, yo pienso que no se refiere en ningún momento se refiere a las matemáticas, ¿verdad? Son modelos generales, y tampoco a Ausubel tampoco tiene, es decir, se trata de aplicar a otro caso. Bien, otra lectura que pongo aquí, ahora vamos a decir algunas cosas más sobre esta línea. Una lectura interesante que está disponible es de J.D. Comfrey, que es una investigadora americana. En el año 94 y 95 publicó la revista For the Learning of Mathematics 3 artículos relacionados donde desarrolla una teoría del desarrollo intelectual. Son 3 artículos interesantes que dan una perspectiva muy global, muy interesante de la teoría de Piaget y de la teoría de Vygotsky, haciendo una síntesis de la educación matemática, ¿verdad? Y después ella, apoyándose en esos 2 autores, propone una teoría del desarrollo intelectual, siempre desde la perspectiva de la matemática, ¿no? Esta lo traduje yo con mis estudiantes de doctorado y está también disponible en la red, en el foro. No lo pongo aquí, pero todos estos trabajos están en el foro. Bueno, es un trabajo extenso, como te digo, son 3 artículos y bien, para aquellos que quieran tener para sus investigaciones, sus tesis, pues pueden tener un estado de la cuestión y una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Bien, entonces voy a decir algunas ideas más sobre este enfoque psicológico. Está el grupo PME, como he dicho, que ahora va a celebrar, ya celebraba en el 2005 su 28ª reunión anual. Pero bien, los objetivos es promover contactos internacionales e intercambio de información científica sobre psicología de la educación normal, promover y estimular investigación interdisciplinar en este área con la cooperación de psicólogos, fomentar una comprensión más profunda y correcta de los aspectos psicológicos de la enseñanza y la aprendizaje de matemáticas. Es decir, aquí hay un énfasis en el programa, digamos, fundador de este grupo internacional. La psicología es un punto central. De manera, si uno quiere enviar un trabajo, un informe de investigación, una comunicación a este foro, a este congreso, tienen un sistema de revisores al público, con 3 revisores, y uno de los criterios que tienen que hacer los revisores es si aquí tiene que ver con la psicología de la educación matemática, si no, tú lo puedes rechazar, en teoría, ¿no? Eso es lo que el enfoque. Y en el seno de ese grupo hay tensiones. Bueno, aquí pongo una lista de temas, aunque los temas que se trabajan, digamos, es la clasificación de los temas que se representan en el PE. Y está viendo como en realidad, quizás por la presión de todos los investigadores a nivel internacional de querer participar en esos congresos y de enviar trabajo, porque son prestigiosos, son trabajos referidos, con lo cual un trabajo en inglés referido, el PME, el SAC del PME, es un trabajo prestigioso desde la académica. Entonces, ha habido una cierta presión para que las personas que están investigando notan el enfoque psicológico, se acercan. Y eso ha hecho que probablemente se vaya flexibilizando el tema y en realidad es un congreso científico de educación matemática bastante general. Y fijaros los temas, aunque haya muchos que se hacen referencia, por ejemplo, pensamiento matemático avanzado, PME, de Vitol y todas estas personas con un enfoque psicológico, pues aquí están, ¿no? Factores afectivos, pensamiento algebraico, ¿veis el énfasis? Pensamiento algebraico. No podría ser también razonamiento algebraico, con lo cual nos escapamos un poco verdaderamente, ¿no? Bien, pero en fin, creencias. Pero bueno, ya veis, ordenador y calculadoras, es otra cosa. Aprendizaje en persona adulta, sentido numérico, también es un enfoque muy psicológico. Pero bueno, epistemología, eso también se acepta, fundamentos, aspectos teóricos, funciones y gráficas, cuestiones de género, pensamiento algebraico, visualización y imaginación. Estos son los temas que aparecen ahí y que abordan trabajos de todos los niveles educativos, de preescolar a universidad. Y tipos de investigación también muy flexibles, de tipo empírico, experimental, de tipo estadístico, estudio del caso, etnográfico, interpretativo, o bien teórico y filosófico. Entonces, esta es una panorámica de este tema.
como estaba comentando, yo estuve participando en algunas de estas reuniones y en una de ellas Balachev es un autor francés, ¿verdad?, que participa por esa corriente epistemológica que predomina en Francia para la vida de la matemática, y cuando él fue elegido presidente del PME, unas votaciones, unas cosas, ¿no?, trataba de cambiar los estatutos para quitar un poquito el énfasis de la psicología, pero no lo consiguió, no se consiguió allí. Es decir, hubo estas votaciones y propuestas de cambio del estatuto para hacer un instrumento más flexible, ¿no? Y sin embargo, el predominio de la psicología americana, que eran los malos asistentes, no consiguió cambiar el estatuto, y sigue siendo igual. Porque claro, en Francia, como vamos a comentar algunas ideas, hay unos planteamientos bastante diferentes. La entrada a la investigación didáctica en Francia se trata de saber matemáticas, un enfoque epistemológico, y la psicología queda en un segundo plano. Y también el aspecto de la dimensión, se quiere, pero lo que pretendía Balachev es tener en cuenta pues, los análisis epistemológicos de la teoría matemática, la dimensión social, ¿verdad?, el estudiante, cómo aprender una clase, las interacciones sociales entre el estudiante y el profesor, y la necesidad de desarrollar nuevos útiles, herramientas teóricas metodológicas, no psicológicas. Pero como digo, perdió. Aunque en el fondo son, como he dicho, flexibles en realidad. Y bien. Otro autor importante, psicólogo, en este apartado, ¿verdad?, es Efraim Fishbein, psicólogo israelí. Me imagino que usted algunos lo han leído, ha visto su trabajo, también es importante, que ha escrito cosas interesantes de reflexión un poco teórica sobre la didáctica, ¿no? Comenta en un trabajo publicado en el 90, Mathematics and Cognition, creo que se llama, la psicología de la educación matemática tiende a convertirse en el paradigma de la educación matemática. Ahora es el psicólogo, está en el contexto del PME, él fue precisamente el fundador del PME, Fishbein, y en ese momento se reconocía que era el paradigma predominante. Dice, la mera aplicación de principios generales a un dominio particular no conduce a unos descubrimientos significativos. E incluso dominios de la psicología fuertemente relacionados con el matemática, como por ejemplo puede ser la resolución de problemas, la memoria, estrategias de razonamiento, creatividad, etc., no pueden producir directamente sugerencias útiles y prácticas para la educación matemática, y no pueden representar por sí mismas la fuente principal de problemas. Es decir, está diciendo que teoría de tipo psicológico general sobre la memoria, sobre la creatividad, sobre la teoría general, son insuficientes, y entonces hay que meter, hay que introducir la reflexión específica sobre el infinito, sobre no sé qué, sobre la derivada, sobre infinitesimos. Pues hay que tomarlo desde la perspectiva de la psicología, ver los procesos implicados en la comprensión y el aprendizaje de tales cosas. Incluso, dice Fishbein, la teoría de los estadios de Piaget y sus descubrimientos sobre el desarrollo de los conceptos matemáticos, como el número, espacio, etc., no pueden ser directamente trasladados en términos de currículum y de práctica. Entonces, estas son unas reflexiones. Claro, porque las investigaciones que se vienen realizando dentro del PME adoptan, o sea, ya son cosas puntuales, no son teorías generales psicológicas, sino que se tratan de desarrollar y de hacer investigaciones sobre contenido matemático específico y analizar los procesos cognitivos implicados en su estudio y en su aprendizaje, básicamente. Aquí incluimos también algunas reflexiones sobre el aprendizaje matemático y el constructivismo, el papel, la importancia que tiene todo el enfoque constructivista de un autor que es importante, Gerard Beugnot, que decía en un trabajo del año 90, la mayoría de los psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido constructivistas. Bien, y es verdad. Piensan que las competencias y las concepciones son construidas por los propios estudiantes. Bien, son principios que se aceptan claramente, ¿no? Son principios. Kilpatrick, otro investigador americano, hablando del constructivismo, en general habla de dos principios básicos del constructivismo: que el conocimiento es construido, no recibido, ¿verdad? Y que
es uno de los supuestos débiles, que en realidad todo el mundo puede aceptar eso. Y luego después otro principio es que llegar a conocer un tema es un proceso adaptativo, ¿verdad? De la mente del sujeto a un contexto, pero que incluso ese proceso organiza al propio mundo de las experiencias. Es una cosa, ya es un principio más fuerte, que de cierta manera está negando una cierta realidad externa, ¿verdad? Sino que el propio sujeto en ese proceso de construcción y construye la misma realidad. Bueno, o sea que hablando de constructivismo hay diversidad de constructivismos y algunos que se pueden aceptar claramente todo el mundo lo acepta, ¿verdad? Y sin embargo otros supuestos, otros principios serán un poco más discutibles. Ahora a comentar algo sobre la didáctica fundamental o didáctica francesa. Para ir teniendo una imagen un poco global, ¿no? Bueno, yo creo que están ustedes familiarizados con el hecho de que en Francia se ha desarrollado pues, desde los años 70 para acá, ¿verdad? Toda una escuela específica de investigación en didáctica matemática. Ellos no hablan de educación, pero es un didactic de matemática, ¿no? Y que la principal figura, el principal autor que ha desarrollado esta línea es Guy Bouchot, de la Universidad de Burdeos. Bien, hay una comunidad muy amplia de investigadores que están siguiendo las teorías iniciales y desarrollando las teorías iniciales de Guy Bouchot, aplicando las investigaciones prácticas, investigaciones empíricas sobre el tema, ¿no? Bien, quizás tengo que anticipar que, por supuesto, en Francia no todos los autores y toda la investigación que se hace en Francia deriva de Bouchot. Hay otras escuelas, digamos. Está, por ejemplo, Raymond Duval, por una parte. Es decir, hay otras escuelas que no exactamente siguen estos planteamientos. Pero el peso que realmente tiene Guy Bouchot y todos los autores que después han ido desarrollando, como Chivalard, Michel Artigue y otra serie de autores. Bien, entonces, ¿qué visión nos da Guy Bouchot la escuela? Vamos a hablar de escuela francesa para entendernos, pero diciendo que no es pertinente hablar de la escuela francesa, porque hay otros autores fuera de Francia que también están siguiendo esas ideas, e inclusive dentro de Francia no todo el mundo sigue estas ideas, por lo cual es muy impreciso hablar de la escuela francesa. Por eso algunos autores, Gascon, por ejemplo, incluso el mismo Bouchot, en algunos de sus textos, califica esas ideas, ese conjunto, esos planteamientos como el enfoque fundamental de la didáctica, porque tiende a proponer un poco los fundamentos de la didáctica matemática. Bueno, entonces, ¿qué concepción, esta concepción que llama él fundamental y otros autores, dirían, pues la didáctica de la matemática es una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos, en lo que esa producción y esta comunicación tienen de específico de esos mismos. Entonces, fijaros ya aquí cómo este planteamiento pone en el corazón de la didáctica el saber matemático en sí, ¿verdad? Porque es inclusive un poco ambicioso en el sentido de que no solamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha ligado más bien a la comunicación, sino inclusive hasta la producción de conocimientos matemáticos por los propios estudiantes o por incluso los investigadores matemáticos. Cuando un investigador matemático está produciendo matemáticas, ahí hay fenómeno didáctico, que también la didáctica puede aportar ahí conocimiento interesante para comprender el trabajo del propio matemático. Bien. Entonces esa es la idea de una visión de la didáctica. Fijaros como aquí, en esta definición que da aquí Bouchot, como digo, el corazón, el punto de entrada de aquí es una entrada epistemológica sobre las matemáticas, sin perjuicio, por supuesto, de que se tengan en cuenta otros factores. Incluso, por ejemplo, lo que más conocido es por la teoría de situaciones didácticas, y sus investigaciones están centradas en la observación de experiencias, de enseñanza, de diseño, de experimentación, de enseñanza de temas concretos en el aula. Él estuvo organizando una escuela, la escuela Jules Michelet en Burdeos, que era como su laboratorio, toda una escuela, ¿verdad? Grupos, clases, niños, etc.
y maestros, y era su laboratorio de investigación, sus experiencias y tal, ¿no? Es decir, yo creo que es de los pocos investigadores así importantes de prestigio que dedicaba todas las mañanas a estar en la escuela, viendo niños, maestros, trabajando, ¿verdad? Aparte de toda la producción de tesis, que ha dirigido muchísimas tesis y escrito muchas cosas, ¿no? De manera que es un investigador verdaderamente muy respetable y admirable, ¿no? Objetos particulares de estudio de la didáctica, dice, es lo que se interesa por las operaciones de difusión del conocimiento, las condiciones de esta difusión y las transformaciones, ¿verdad?, que produce sobre los conocimientos y sobre el utilizador. Todo el tema de la individualidad de la transposición didáctica, que los sabores están adaptando, transformando tal. Como también son objeto de estudio las instituciones y las actividades que facilitan esas operaciones. Con la labor de otra investigadora importante dentro de esta escuela, ¿verdad? Se pregunta en un trabajo publicado en el Orden de Lenin, ¿cómo podemos caracterizar las condiciones que deben implementarse en la enseñanza para facilitar un aprendizaje que reúna ciertas características fijadas a priori? Eso es un tema que desarrolla esa idea, ¿no? ¿O qué elementos debe poseer la descripción de un proceso de enseñanza para asegurar que pueda ser reproducido desde el punto de vista del aprendizaje que inducen los alumnos? Es decir, aquí Colette nos está diciendo que, bueno, nos interesa producir recursos para la enseñanza, ¿verdad? Pero claro, la investigación lo que tiene que ver es cómo puede, digamos, cumplir su función esos recursos, esas propuestas de enseñanza, ¿verdad? Y cómo tendrían que ser escritas esas enseñanzas para que realmente un profesor pueda entenderlo y pueda adaptarlas a su enseñanza. Entonces son problemas. Bueno, estamos viendo aquí, en cierto modo, un planteamiento un tanto positivista de la enseñanza, en el sentido de que se aspira, como ahora comenta, el tema de la ingeniería didáctica. Se trata de la ingeniería didáctica, es la metodología, ¿verdad?, que ellos han desarrollado para hacer ese tipo de experiencias en el aula. Y se trata de buscar, o sea, aspiran a diseñar unas experiencias, unas ingenierías didácticas para la enseñanza de las fracciones, los decimales, cualquier tema matemático, de tal manera que hay un proceso racional, teniendo en cuenta las condiciones, pero teniendo en cuenta el saber matemático y su naturaleza. Entonces las condiciones para implementar esto en el aula deberían de ser así, y se desarrollan esos materiales, etc. Es decir, hay esa posición de decir, bueno, si este es el saber que pretendemos que los alumnos aprendan, entonces deberíamos de hacer estas situaciones. Bien, eso quizá se pueda, desde otros planteamientos, discutir. Bien, digo, la experimentación en interacción dialéctica con la teoría es lo que se considera como la ingeniería didáctica, ¿no? Ellos tratan los problemas, esto es un problema interesante, desde un punto de vista sistémico. Es decir, siempre se interesan por el funcionamiento global de los hechos didácticos. Dice que porque el funcionamiento no puede ser explicado por el estudio separado de cada uno de los componentes, de manera que de la igual manera que ocurre con los fenómenos económicos sociales. Es decir, se reconoce la complejidad del aprendizaje y de la enseñanza, que tiene ciertos factores y que nada más que el aspecto cognitivo del sujeto, sin tener en cuenta otros aspectos que están implicados, va a tener dificultades para explicar por el tema de las interacciones de unas cosas con otras. Por eso es lo que se considera aquí un punto de vista sistémico, ¿no? Y como componente básico de los sistemas didácticos, que es el centro de atención en la unidad de análisis, digamos, serían los sistemas didácticos, que es el profesor, el alumno, el saber y un medio que está en el cual se desarrolla ese aprendizaje, ese estudio de la matemática. Entonces yo creo que esto es interesante porque tener en cuenta este enfoque de la didáctica es fundamental, Es decir, el foco de atención debiera de ser el sistema didáctico, porque si nos centramos solamente en el alumno, posiblemente no vamos a explicar muchas cosas, porque hay interacciones entre el propio saber, los recursos, el medio, las situaciones que estamos proponiendo para que el alumno interaccione y aprenda, ¿verdad?,
y el papel del profesor. Entonces, todas estas cosas nos puede llevar a aconsejar a la hora de plantearnos un problema de investigación, ¿verdad? Si no queremos descomponer el problema demasiado y quedarnos con un problema psicológico, sociológico, afectivo, etcétera, meternos en una clase, ¿verdad? Poner en una clase el diseño con un punto de vista posiblemente quizás etnográfico, interpretativo, para ver lo que pasa allí en la clase y describirlo y aportar conocimiento, o bien con un diseño de una cierta ingeniería, con un cierto criterio, ¿verdad? Y observar, ¿verdad?, todos los elementos que intervienen allá. Entonces esto es un punto de cosa interesante. Nociones que ellos también están manejando, la noción de noosfera, ¿verdad? Todas las personas, que es una introducción a un constructo introducido por Chevalar en esta función didáctica, todas las personas que en la sociedad están pensando sobre los contenidos y métodos de enseñanza, ¿no? Fijaros, esto es una noción que nos lleva a pensar que el sistema didáctico, estos elementos, está condicionado, su funcionamiento está condicionado por los currículum, por todos los elementos sociales y culturales que están condicionando lo que se enseña y lo que se aprende, incluso cómo se aprende y cómo se enseña, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de las asociaciones de profesores, los congresos de profesores, donde se comunican experiencias, intercambian experiencias, están también influyendo en el aula, porque el profesor puede utilizar esas informaciones, esas experiencias, y todo eso también sería componente de la noosfera. Bien, el medio para Guy Brousseau es también como un subsistema, que es sobre el cual actúa el alumno. Incluye materiales, los juegos, las propias situaciones didácticas, es un medio. Claro, aquí una característica del planteamiento de Guy Brousseau es que hay un constructivismo bastante fuerte en lo que es Brousseau. Eso lo podemos luego comentar, discutir si alguno tiene interés. Es decir, Brousseau es contemporáneo en cierta en la parte, cuando él era joven, estaba contemporáneo con Piaget, con toda la teoría de Piaget, con lo cual ese enfoque piagetiano, ¿verdad?, ese estudio de la construcción individual del conocimiento está en el corazón de la teoría de situaciones, ¿verdad? Y es una cuestión que en el próximo día yo voy a comentar un poco las ciertas debilidades o posibilidades de salirse un poco de ese constructivismo un poco radical que yo veo ahí, ¿no? Bien, entonces esta es la idea. La teoría de situaciones es como se conoce un poco la teoría de Brousseau, la idea del contrato didáctico, los obstáculos, etc., ¿no? Bien, esto se desarrolla, hay alguna lectura, o sea, yo aquí no podemos ahora entrar en estas con profundidad, porque si no, se nos va el tiempo en estas cosas. En la lectura segunda, en el tema segundo que yo lo había propuesto, hay algunas ideas más, se desarrollan un poco más estas ideas. Pero bueno, que tengan más interés, o imagino que ya algunos lo conocerán, pues el trabajo, digamos, más básico de Brousseau, que lo publicó en el 96, se llama Fundamentos y Métodos de la Didáctica de las Matemáticas, de Recherche, y está traducido por estas autoras, por estos autores, y está disponible. Hay varias traducciones de Guy Brousseau, de este trabajo, que es fundamental. Pero esta es una traducción que yo arreglé, la revisé y que incluso se la envié a Guy Brousseau y me parecía correr bien. Está disponible también, como digo, en la red de este trabajo. Eso, vamos a ver, yo me gustaría, si os parece, vamos a ver, pues quiero darle ya la palabra a ustedes. A las 10 vamos a hacer un descanso. Si queréis podemos hacer aquí un descanso. Vamos a hacer yo hago una introducción y ustedes para que me pregunten y discutan cualquier cosa en este momento, ¿vale? Y en todo caso ya podemos recortar esta parte un poco más de prisa. Pero yo quiero ya, para tener 10 minutos suficientes para que ustedes puedan interactuar. En el caso de Brousseau, siento yo que allí uno de los méritos, además de lo que usted ya nombró, es que él problematiza el conocimiento matemático, no las teorías anteriores, por ejemplo, Piaget, sobre todo Vygotsky, Hausberg, Brunner, no problematizan el conocimiento como tal, sino que lo consideran transparente, tal y como lo habla Gascon, que Gascon habla de la transparencia del conocimiento matemático, y por eso es que de alguna manera Brousseau problematiza el conocimiento. Y la otra cosa es que la didáctica de la matemática para Brousseau la considera es una epistemología experimental, así que de alguna manera pues el conocimiento se construye a través de la interacción, a través de
el contacto directo que hace el aprendiz con ese conocimiento matemático. Perfecto, sí, esa es una validación importante. Es decir, que la teoría didáctica fundamental o el enfoque epistemológico, como lo describe Gascón, ¿verdad? Movimientos del enfoque de la investigación, se considera, problematiza el saber matemático. Es decir, por supuesto que los psicólogos, como dice Piaget, Vygotsky, etc., es que no son matemáticos, ni le interesa, tampoco le interesa la enseñanza de las matemáticas, pues no. Parte de un trasfondo cultural donde la matemática es algo que está adaptado y si todo el mundo es transparente, es libre, ¿no? Hay una idea de como la matemática como